Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Online Profesor. El día de hoy vamos a demostrar la ley de gravitación universal de Newton. La ley que nos dice que la fuerza de gravedad es proporcional a las masas de los objetos e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. Ahora, para demostrarlo, vamos a ponernos en los zapatos de Newton. Y sabemos que para el tiempo de Newton ya las leyes de Kepler ya estaban fundamentadas. Kepler las había descubierto en base a observaciones y había llegado a dos leyes, las cuales nos van a ser muy útiles al momento de demostrar la fuerza de gravedad. Entonces, partimos de las leyes de Kepler. La primera ley es los planetas siguen órbitas elípticas alrededor del Sol. Eso creo que ya es bastante conocido. Simplemente lo vamos a tomar como una verdad para poder demostrar las ecuaciones. Y la segunda ley es que los planetas se mueven a velocidad alveolar constante. Ya vamos a explicar más a detalle qué cosa es la velocidad alveolar, pero por ahora simplemente vamos a hacer un modelo matemático para poder deducir ecuaciones. Entonces empezamos con visualizar las órbitas planetarias. Si graficamos o vemos de manera visual la primera ley de Kepler, sería de la siguiente manera. Tenemos el Sol en uno de los focos y la Tierra está orbitando alrededor del Sol, ¿no? Como vemos, acá hay unas distancias. Como vemos, esta es una elipse. La Tierra barre la trayectoria de una elipse y el Sol está en el centro de coordenadas. Para describir este movimiento, lo que vamos a hacer es trazar un vector posición. El vector posición va a ir desde el centro de coordenadas o desde donde está el Sol hacia el punto donde está la Tierra. Entonces tenemos el vector posición que está girando. Y como vemos, el vector posición va a depender de dos cosas. Va a depender del radio, o sea, de la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Vemos que en este punto crece más y en este punto es más pequeño. Entonces va a depender de la distancia que hay entre el Sol y la Tierra y también entre el ángulo. Vemos que para estos ángulos el radio es muy grande y para estos es muy pequeño. Entonces tenemos que el radio depende del tiempo, porque obviamente es la medida universal de la física, del tiempo y del ángulo que hay acá, ¿no? Ahora, si queremos ver qué componentes tiene este vector R que está girando, lo podemos descomponer en dos. Vamos a ponernos aquí y, como sabemos, lo podemos descomponer en este vector que está en el eje X, que va a ser un R coseno de teta, porque el ángulo que está aquí es coseno de teta. Esa es trigonométrica de siempre. Y el vector que va hacia arriba sería el vector R seno de teta. Entonces, ahora si vemos cómo se mueve, vemos como el R coseno y el R seno de teta van cambiando con el tiempo. Ahora no olviden que teta es el ángulo que va desde el eje X hasta el vector, ¿no? A medida que la Tierra se va moviendo, este ángulo va variando, ¿no? Entonces el teta es una función del tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo es esa función del tiempo? Es justamente lo que queremos hallar, lo que queremos descubrir. Ahora, como vemos, el R, el vector posición, que es este vector de aquí, vector R, siempre va a ser los componentes R coseno de teta, que es en el eje X, y R seno de teta.
y a la vez r es una función de θ, que también es del tiempo, ¿no? Entonces, como este es un vector, lo podemos factorizar r y sacar esto de aquí, coseno de θ, seno de θ. Como recordarán, esto de aquí es un vector unitario y le vamos a llamar r coronado o r unitario. Lo sabemos porque el módulo de r unitario es 1. Entonces podemos escribir la posición para cualquier tiempo de la Tierra alrededor del Sol. Lo podemos escribir como r por r unitario. Esto es simplemente para facilitar el cálculo. Ahora, otra cosa, ¿qué pasa si derivamos r unitario con respecto al tiempo? Lo que tenemos es, podemos hacerlo por regla de la cadena, la derivada de r unitario con respecto a θ por diferencial de θ sobre diferencial de tiempo, ¿no? Ahora, esto de aquí sería menos seno de θ y lo de abajo sería coseno de θ, puesto que la derivada del coseno es menos el seno y la derivada del seno de θ es coseno, y multiplicado por esto de aquí. Ahora, esto de aquí no lo sabemos, pero le vamos a llamar θ punto. θ punto. Cada vez que tengamos la derivada de una función con respecto al tiempo, le vamos a poner un punto encima. Entonces tenemos este vector por θ punto. Ahora, a este vector de aquí le vamos a llamar θ unitario. Y esto sería escrito de una manera más compacta, así: θ punto por θ unitario. Y como vemos, θ unitario, el módulo de θ unitario también es 1, puesto que menos seno de θ al cuadrado es seno de θ al cuadrado más coseno de θ al cuadrado sería igual a 1. Entonces el módulo es 1. O sea, estos son vectores unitarios. Esto de aquí es un vector unitario y este también es un vector unitario. Ahora, si derivamos θ unitaria con respecto al tiempo, nos va a dar la derivada de θ unitaria con respecto a θ por diferencia derivada de θ con respecto al tiempo. Y esto es, la derivada del menos seno de θ es menos coseno de θ y la derivada del coseno de θ es el menos seno de θ. Y lo vamos a multiplicar por esto de aquí, que es θ punto. Ahora, esto de aquí es algo que ya conocemos, que es menos r. Entonces es menos θ punto por r. Ahora, ¿para qué hemos hecho todo esto? Porque simplemente la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a la derivada de r por r unitario con respecto al tiempo. Ahora, por la regla del producto sería la derivada del primero, que es r, entonces sería r punto por el segundo, r, más el primero, r, por la derivada del segundo, que es r unitario. Pero el r unitario, la derivada es θ punto por θ unitario. Entonces tenemos θ punto por θ unitario. Ahora, esta expresión no solamente se limita a esta descripción del planeta alrededor del Sol. Como vemos, no hemos especificado cuáles son las funciones de r en función de θ. Simplemente hemos puesto que es una función arbitraria y θ también. Entonces todo esto es una generalización
para cualquier caso de un objeto moviéndose libremente. Entonces una partícula que describe cierto movimiento en una curva siempre puede escribirse de esta manera, y estas son las coordenadas polares. Ahora, ¿por qué hemos hallado también la derivada de teta coordenada? Porque ahora vamos a hallar la aceleración. La aceleración, como vemos, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a la derivada de esta de aquí. Entonces, simplemente derivamos. Sería la derivada del primero, r punto, por el segundo, r unitario, más r punto por la derivada del segundo, que es teta punto por teta unitario, más, estamos aquí, ¿no? Ahora vamos con este, r punto por teta unitario, más r por teta punto, o sea, es la segunda derivada, por teta unitario, menos, podemos poner menos porque acá es r teta punto por la derivada de teta unitario, que es menos teta punto por r unitario. Entonces este teta punto al cuadrado por r unitario, ¿no? Ahora, si agrupamos eso, agrupamos las r's aquí, y también agrupamos los tetas. Entonces tendríamos que la aceleración para cualquier caso en coordenadas polares sería r punto menos r teta punto al cuadrado, todo eso por r unitario, más, acá se suma r punto, teta punto, y acá también está r punto y teta punto. Entonces lo podemos sumar, sería 2r punto por teta punto más r por teta punto, todo eso por teta. Bien, ahora que ya tenemos las expresiones para la posición, la velocidad y la aceleración, ahora vamos a usar la segunda ley de Kepler para encontrar una cantidad muy importante dentro de la física e importante para resolver este problema. Ahora, ¿qué nos dice en la segunda ley de Kepler? Que es que los planetas se mueven a velocidad alveolar constante. ¿Eso qué significa? Es simplemente que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Y ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir simplemente que si digamos que el planeta Tierra está en este punto, después de un tiempo va a estar en este punto de aquí, en este punto de aquí, después de un tiempo, delta t 1. Entonces el área de aquí va a ser delta a 1. Y ya. Ahora imaginemos que esté por aquí, por este otro lado, ya que ha venido. Ahora imaginemos que se mueve de aquí, de este punto a este punto de aquí, en un tiempo delta t2, barriendo un área. Este es el área que barre, delta a2. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Kepler? Que simplemente que la variación del área en proporción a la operación del tiempo siempre va a ser igual para cualquier área y para cualquier tiempo barrido, ¿no? Tiempo 2, y así sucesivamente va a ser una constante. O sea, digamos que se mueve de aquí, de este punto de aquí a este punto de aquí, describiendo esta área. Entonces esta área de aquí, que es delta a3, y este tiempo de aquí, que es delta t3, siempre va a ser proporcional a esto. O sea, delta a3 sobre delta t3 es también la misma constante. Eso lo descubrió Kepler mediante simples observaciones, así que lo vamos a dar por hecho. Ahora, ¿qué quiere decir esto?
¿Qué pasa si yo agarro ya no una distancia considerable ni un tiempo considerable, sino agarro un tiempo muy pequeño, ¿no? Imaginemos que tenemos esto de aquí, tenemos imaginemos que la Tierra se ha movido de este punto. Imaginemos que la Tierra se ha movido de este punto a este punto en un tiempo delta t. Delta t es muy pequeño. Entonces, como sabemos, como es muy pequeño, entonces también la distancia de aquí a aquí va a ser muy pequeña. Así que la podemos considerar ya no como una curva, sino como una recta. Y acá ha barrido un ángulo, delta t. Entonces este vector de aquí sería un r arbitrario, no, es un r que describe la posición, y este de aquí sería un r más un delta r, ¿no? Y como sabemos por vectores, el área de este sector de aquí va a ser igual a esta variación de área, va a ser igual a un medio del módulo del producto vectorial de estos dos vectores, que son r por r más delta r, ¿no? Ahora desarrollamos esa expresión adentro, sería igual a r por r más r por delta r. Esto de aquí es 0 porque r y r son paralelos, así que el producto vectorial es siempre 0, y esto nos quedaría como un medio de r por el delta r. Ahora, como sabemos, la cantidad de delta a sobre delta teta siempre es una constante. Entonces, esto de aquí lo podemos dividir entre delta teta. Delta a sobre delta teta va a ser igual a un medio de r, módulo de r por delta r sobre delta teta. Y el delta teta lo vamos a poner aquí, delta teta. Y esto va a ser igual a una constante. Ahora, como sabemos, en el límite, cuando delta teta tiende a 0, por cálculo diferencial e integral, sabemos que esto de aquí se transforma en la derivada de a con respecto al tiempo. Y esto de aquí se transforma en la velocidad. Y esto va a ser constante, ¿no? Entonces, como esto es un medio, si lo pasamos a multiplicar sería 2 veces la constante, y 2 veces la constante sigue siendo constante. Así que el módulo de r por b es una constante, ¿no? Pero recordemos la expresión de r, que era r por r unitario, y la expresión de b, que era r punto por r más r teta punto por teta unitario. Si lo multiplicamos vectorialmente, r por b sería igual a r unitario por r punto por r unitario más r teta punto por teta unitario. Ahora lo distribuimos, pero sabemos que r unitario por teta unitario nos va a dar 0 porque son paralelos. Entonces este factor lo eliminamos y simplemente nos queda r cuadrado por teta punto por r unitario por teta unitario.
¿no? Ahora, si recordamos, estos dos vectores son perpendiculares y los dos viven en el mismo plano, ¿no? O sea, si tenemos, ya habíamos visto que el R siempre va en esta dirección hacia la Tierra y el θ va siempre perpendicular. Entonces R por θ siempre va a ser un vector que sale del plano. Entonces a ese vector le vamos a poner z, porque si habíamos considerado que estábamos en las coordenadas x, y, el perpendicular siempre va a ser z. Entonces tendremos que r cuadrado θ punto por z. Si quieren repasar de sistemas de coordenadas o de coordenadas polares, pues en un próximo video lo podemos hacer. Ahora ya descubrimos que esta cantidad es una constante, porque el módulo de R por B es igual a R cuadrado por θ punto, porque z es un vector unitario. Entonces el módulo sería simplemente esta expresión, y esto es una constante. Esta constante es muy importante porque justamente si lo multiplicamos por la masa, si hacemos masa por r cuadrado por θ punto, eso nos da el momento angular, L. Y es una cantidad muy importante dentro de la física. Pero por ahora lo vamos a considerar simplemente como una constante. Siempre una constante, y lo vamos a denotar como L minúscula. L minúscula. Con esta cantidad simplemente podemos despejar el θ punto y hacer L sobre R cuadrado. Y esto nos va a servir para hallar la gravitación.